Ahora Dylan Razier nos va a hablar de la contabilidad para heterogeneidad de empresas en las industrias de Estados Unidos. Muchas gracias, Rosana, y nuevamente estoy contento de estar acá con ustedes compartiendo el trabajo de BEA acerca de estos indicadores. Voy a hablar de una motivación de por qué BEA está haciendo este trabajo en países de todo el mundo, y como Francisco nos acaba de decir, todos estos países están colaborando. Voy a hablar también de fuentes de datos y las metodologías para construir estas tablas de oferta y utilización extendidas en Estados Unidos y finalmente resultados. Hay una previa de estos resultados ya. Las empresas multinacionales norteamericanas son, bueno, la buena parte del contenido extranjero y doméstico de la industria de bienes, y las no multinacionales son 2/3 del contenido doméstico y extranjero. Y finalmente, la producción doméstica de multinacionales extranjeras se concentran en algunas industrias, y algunas conclusiones y futuros pasos. Bueno, hay una literatura creciente que encuentra heterogeneidad en empresas domésticas y extranjeras en varias medidas. Por ejemplo, el valor agregado, insumos intermedios y comercio. Eso es verdad para varios países, incluyendo Estados Unidos, Japón, China y varios países europeos. Estos resultados y estos patrones son consistentes con los modelos de distribución de productividad de Mellets y Yipple, que muestran que hay una asoci- asociación positiva con la productividad. El trabajo de BEA, por lo tanto, es coherente con el marco del grupo de expertos de la OCDE en cuanto a las tablas de oferta y utilización. Francisco nos habló de eso en su presentación. Tenemos tipos de propiedad: multinacionales de propiedad extranjera, doméstica, y las no multinacionales. Y a la derecha tenemos acá el tamaño y la clase de las empresas y las dos dimensiones de heterogeneidad que hemos trabajado para estas empresas en Estados Unidos. También la heterogeneidad puede ser introducida por la orientación de importación. Y como Francisco dijo, la economía informal es muy importante para México, y son dimensiones que queremos considerar también para propósitos específicos de algunos países. En Estados Unidos, los datos para esas tablas extendidas vienen de dos fuentes principales. Una, bueno, es las tablas oficiales que se publican, y están publicadas a partir de los censos económicos y también datos de comercios de los censos, y también los datos recabados por el BEA. La segunda fuente son los datos que BEA recaba a partir de las actividades de las multinacionales. Esos datos MNE, como le decimos, son características financieras y operativas de las empresas matrices y filiales, y usamos estos datos para determinar la clasificación con extranjera, doméstica o no multinacional. Entonces hicimos tablas para 2005 y 2012, combinando las tablas SUT con los datos AMNE en el nivel de la industria. 31 industrias. Claro, eso tiene que ver, esta combinación hace que perdamos cierta información importante y no puede tener el nivel de detalle que queremos. Y tenemos un proyecto continuo para conectar microdatos y el nivel de establecimiento de los censos de manufacturas, y también algunos datos de comercio a nivel de las empresas, y también algunos datos AMNE de nivel de empresas subyacentes. Y vemos aquí datos que han sido enlazados con los microdatos y con los datos basados en la industria. Hay dos tipos de datos AMNE. Uno son las empresas matrices norteamericanas, y la otra son aquellas filiales o empresas extranjeras que tienen una propiedad de mayoría norteamericana. Son datos del nivel
de empresas y hay muchas veces una sobreposición de datos entre las matrices norteamericanas y las afiliadas. Es decir, pueden ser empresas que tienen una mayor propiedad de empresas extranjeras. Hemos excluido la mayor parte de esas actividades e incluimos simplemente las afiliadas y las matrices de Estados Unidos. Acá esto se ve en la categoría eh, multinacionales extranjeras. Hemos convertido entonces estos datos de nivel de empresa con una matriz de conversión basada en el censo económico. Esto está disponible cada 5 años y esta matriz es algo que utilizamos en nuestras tablas de oferta y utilización para algunos componentes cuando analizamos el valor agregado. Calculamos las medidas de empresas no multinacionales entre las medidas agregadas, por ejemplo, la producción bruta o valor agregado, el residual, el valor residual de ese agregado y los agregados que desarrollamos para las multinacionales extranjeras y de Estados Unidos. Y hacemos una conversión de estos insumos, de esa matriz de insumos intermedia, a partir de los precios de compra a los precios básicos. Preferimos los precios básicos para análisis TIVA. Son mejores para mostrar las relaciones interoperativas y las relaciones entre distintos productos. Hacemos esta conversión con una serie de submatrices. Primero tomamos impuestos y subsidios y vemos el crecimiento del valor agregado, sacamos los costos de transportes y finalmente también con los márgenes de ventas mayoristas y minoristas. Tenemos entonces estos insumos que luego pueden ser divididos en fuentes domésticas y también insumos que han sido importados usando una matriz de uso de importación. Hacemos entonces una conversión de estas tablas a tablas de insumos y producción con una metodología descrita en la documentación del proyecto WIRE. Y finalmente una clave para la estadística activa son los indicadores de el inverso Leontief, que cumplen los requerimientos para la misma industria y otros requerimientos para otras industrias. Los indicadores TIVA en general se decomponen el comercio o la demanda final en una base de valor agregado y ahí el enfoque está en el contenido de importaciones y de valor agregado doméstico en las exportaciones. Estamos viendo los resultados que demuestran entonces cada uno de estos puntos. Acá voy a hablar ahora en las próximas diapositivas acerca de algunos resultados que hemos visto en el nivel de la industria, en 31 de ellas y alguna lámina de resultados a partir de los datos de microdatos que todavía está incompleto. Cuando ya estén completos, vamos a tener resultados, por ejemplo, de la industria de semiconductores. Bueno, con las tablas disponibles de la OCDE de valor agregado hicimos una comparación con los resultados de la OCDE. Acá está el contenido importado como una proporción de las exportaciones. Mientras más alta sea esta proporción, más integrada está la industria en las cadenas globales. Pueden ver los distintos resultados que vemos acá para estas industrias. En la mayor parte, los resultados usando los datos del BEA son más bajos o están iguales a las proporciones desarrolladas por la OCDE en sus mediciones. Algunas excepciones, una es petróleo, manufactura y fabricación de petróleo y la otra es la industria de papel y transporte también, donde las medidas del BEA son más altos, al menos en la parte de manufactura del sector de petróleo. La siguiente es el contenido importado en las exportaciones entre industrias e industrias de servicio y por tipo de propiedad. Y vemos que para las industrias de servicio hay un, un contenido de importación de MNEs extranjeros y bajo para los no MNEs.
Y para los bienes, estas industrias, una imagen un poco distinta del 2005 al 2012, una cantidad de industrias de manufactura que le dieron un alto contenido importado en el 2012, pero para el 2005 todas las industrias estaban muy alto y eso aparece en estos agregados que estamos viendo aquí. Desglosamos los contenidos de valor nacional de las exportaciones de acuerdo al tipo de propiedad para tener una percepción de cómo cada tipo de empresa estaba contribuyendo. Y aquí incluimos el contenido importado. Y pueden ver que para servicios cerca de 2/3 de las exportaciones se explican mediante eh, el valor agregado no nacional de los NMEs. Y la diferencia, el grueso, es explicado por el valor NMEs, de valor agregado nacional en Estados Unidos. Y en las otras industrias de bienes, la mitad el valor nacional de los NMEs y luego distribuido en forma pareja entre las otras fuentes aquí, los NMEs extranjeros, no NMEs y el contenido importado. Además, mencioné al inicio que el contenido NME extranjero se concentra en algunas industrias y aquí se muestra que más de la mitad del contenido extranjero del, del contenido de NMEs de valor nacional, químicos, vehículos motorizados, mayoristas, maquinaria y los NMEs extranjeros se integran a las cadenas de valor nacional en algunas industrias, obviamente, pero hay otras industrias en donde no están bien integrados para nada a las cadenas de valor nacional. Y entonces, ahora estamos cambiando los resultados a nivel industrial al micro. Aquí en la industria de los semiconductores. Aquí tenemos, en base a la propiedad, a la izquierda, al centro, el tamaño de la empresa y importación-exportación a la derecha. Aquí estamos viendo el valor agregado como una participación. Las empresas medianas al medio aparecen con la mayor participación y las empresas grandes aparecen también en el medio y luego los exportadores tienen una mayor proporción de los que los no exportadores. Y estos resultados en base a la exportación en tamaño de empresa es un poco inesperado. Las grandes empresas están más integrados a las cadenas de valor mundial y pensamos que los exportadores podría ser un poco menor, pero no es así. Y podría ser que la mezcla de los commodities, de las importaciones y exportaciones, difiere de empresa entre distintos tipos de empresas y esto podría ser un efecto del precio más que otra cosa. Bueno, aquí estamos viendo la participación de exportaciones de este producto por industria y esto está más en línea con la expectativa. Los NMEs a la izquierda con extranjero en Estados Unidos tienen la mayor participación y pueden ver la diferencia entre los no NMEs y los extranjeros. 24 puntos porcentuales y lo mismo entre las empresas pequeñas y grandes, las más grandes con una mayor participación de las exportaciones en relación al Producto Bruto y aquí 24% es la diferencia. Entonces, en conclusión, contar la heterogeneidad por propiedad parece lo más prometedor y tiene una base teórica. Y es en esta dirección que la BEA está dirigida, centrándose en la heterogeneidad introducido por tipo de propiedad. Y en general, este trabajo nos permite tener una mejor comprensión del papel de las empresas multinacionales en las cadenas de valor nacional y extranjero en el país. Como les dije al inicio, que vimos cifras durante toda la presentación. Los próximos pasos en esta área incluyen potenciar los cuadros que se publican. Están considerando publicar submatrices, por ejemplo, para impuestos menos subsidios, coste de transporte y márgenes comerciales. Utilicen en TIVA. Incorporando los datos AMN
de acuerdo al nivel del establecimiento. Y esto se puede hacer a través de los microdatos vinculando, como hemos hecho, o a nivel de la industria. Y BEA trabaja con otros países en forma continua a fin de conciliar las asimetrías comerciales bilaterales y este trabajo continuará. Y también estamos activamente involucrados en la iniciativa APEC, además de las cuadros de suministro y uso a nivel regional para América del Norte. Muchas gracias.